Buenos días. Hoy les voy a presentar La caja oblonga de Edgar Allan Poe, un escritor estadounidense. El cuento es una novela de misterio con horror y locura. En la estructura del cuento, prepárate que lo que se viene es algo muy terrorífico y muy escalofriante. Acá, esta es la introducción. La introducción es cuando comienza el cuento, es cuando el narrador protagonista va iniciando un viaje desde Carolina del Sur a Nueva York. Pero momentos después, en un barco paquebote, se suspendió porque hubo un problema, pero semana después se volvió a abrir. Y el narrador protagonista vio en la lista y se sorprendió quién iba con él. Era Cornelius Wyatt, porque era su amigo y ex compañero de la universidad, y va con su esposa y 2 hermanas. Y básicamente esa fue la introducción. Segundo, este es el nudo acá. El nudo es cuando al narrador protagonista se le ocurrió 2 cosas. Son 2 preguntas. Uno es la pregunta y segundo la segunda, las hipótesis. La hipótesis es como una respuesta. Número 1. ¿Por qué Cornelius Wyatt alquiló muchos camarotes? Es como una habitación. Segundo, ¿qué llevará la caja oblonga? Y sus hipótesis eran: 1. Lo que eran es, alquiló 4 camarotes para sus hermanas y él mismo y para sus sirvientas. Segundo, en la caja oblonga era un cuadro de pintura que era muy ilegalmente y se la iba a llevar para vendérsela a Nicalino a Nueva York. Pero ¿serán correctas esas hipótesis? Bueno, yo también he pensado si hubieran sido correctas o no. Pero vamos a ir al desenlace. Agárrate que eso te va a dejar en tremendo shock y va a ser muy tenebroso. El desenlace comienza cuando se inició una gran tormenta y terminó derrumbando el paquebote, y todas las personas salieron del camarote y empezaron a evacuar y sacaron los barcos de emergencia y toda la gente se subieron. Pero hay algo que te va a venir que te dejará en shock. Lo que hizo Cornelius Wyatt hizo esto: se lanzó del barco de emergencia, regresó al paquebote que se estaba a punto de hundir, se amarró en la caja oblonga y se terminó suicidándose él mismo. Pero semanas después, el capitán, el que manda del paquebote, se encontró con el narrador protagonista y le contó toda la verdad por qué Cornelius Wyatt se ha suicidado él mismo. Son 3 cosas. Primera pregunta es que alquiló 4 camarotes, solo son 4 camarotes. Primera camarote era para él solo, y la segunda y la tercera son para sus hermanas, y el cuarto era para su sirvienta que se estaba haciendo pasar por su esposa. En la segunda pregunta van a ver por qué. En la segunda pregunta se suspendió el paquebote porque su esposa había fallecido, y por eso le pagó a una sirvienta que se hacía pasar por su esposa. Y la tercera
En la caja oblonga no llevaba un cuadro de pintura, sino era su esposa que estaba escondida. Y en la noche sacaba la caja oblonga, la ponía en la cama, el cadáver, y se ponía a llorar, pero despacito para que no se entere ningún vecindario. Ahora el enigma. Ahora vamos a las preguntas de las características del género. El enigma es el cuento de la caja oblonga. Las hipótesis, las hipótesis son las cosas que hemos aprendido anteriormente, no lo del capitán que se encontró con el narrador protagonista. Lo que hemos creído que serían correctas estas preguntas. Las hipótesis son dos. La primera hipótesis: alquiló 4 camarotes, uno para él y para sus hermanas, para sus 2 hermanas y para sus sirvientes. Y segunda, en la caja oblonga llevaba un cuadro de pintura para Nueva York para vendérselo a Nicolino. Y también las pistas son 3 pistas. Primera pista, la lista de los pasajeros. Segunda pista, la caja oblonga, es el cuento nomás. Y tercera pista, es como una novela que pasa. A veces en la noche el Cornelius Wyatt sacaba la caja oblonga, sacaba el cadáver y la ponía en la cama y se ponía a llorar, pero despacito, lentamente. Y el método es lo que usaba el narrador protagonista. Son 3 métodos lo que usaba. El primer método era que él le encanta observar a la gente. Segundo, él piensa mucho de eso, lo que observa. Y tercero, viene con muchas hipótesis. Ahora vamos a la primera. Uno es la identificación del personaje. Lo que yo analicé al personaje es Cornelius Wyatt, que es un personaje principal y protagonista. La segunda es análisis de la apariencia física. El cuento no menciona su apariencia física. Sin embargo, por su personalidad se podría deducir que era una persona delgada. La tercera era una personalidad del personaje que yo he sacado de la página 281. La primera es que Cornelius Wyatt es un pintor de cuadros. Segundo, es un genio de mezcla de misantropía y sensibilidad y entusiasmo. Y tercero, Cornelius Wyatt es una persona con el corazón cálido y verdadero. Y cuarto, y era idealista y melancólico. La cuarta es la historia del personaje. 1. Cornelius había sido compañero de universidad de protagonista-antagonista. Segundo, era pintor. Tercero, según su relato, se había casado con una mujer insuperable, ingenio. Esa yo lo saqué de la página 282. Y la cuarta, tenía 2 hermanas. La quinta, las relaciones con otros personajes. 1. Era amigo cercano del protagonista antagonista. Segundo, el esposo es el Cornelius Wyatt, que estaba enamorado de la señora Wyatt. Es como la Wyatt, porque en Estados Unidos, por ejemplo, que cuando su esposo tiene el apellido Rodríguez y su esposa no, va a tener el apellido Rodríguez, y menos en Argentina, igual que Argentina lo tiene. Y tercero, vivía con sus hermanas que igual eran sensibles como Cornelius Wyatt. Y cuarto, tenía relaciones de negocio con Nicolino, que era un coleccionista de pinturas. La sexta, acciones y decisiones. 1. Alquila gran cantidad de camarotes para su familia.
Segundo, atrasa el viaje a Nueva York cuando su esposa muere. Tercero, ingresa el cadáver en la caja oblonga al barco. Cuarto, se mantiene escondido en el camarote con la caja oblonga. Es una mala idea lo que hizo Cornelius Wyatt. Una mala idea que hizo. Quinto, cuando su amigo le dice que sabe que lleva una pintura en la caja oblonga, Cornelius se vuelve loco con la risa histérica. Se volvió tan loco. Y la quinta, cuando el barco se hunde, él decide rescatar la caja oblonga y suicidarse con ella. Las 7 acciones de la historia. El papel de la historia de Cornelius Wyatt. 1. Su función principal es transportar a su difunta esposa hasta Nueva York, escondida en la caja oblonga. Segunda, el conflicto 1, lo que tuvo que evitar Cornelius Wyatt era que las personas no se enteren que lleva un cadáver en la caja oblonga, y menos su amigo, porque él le estaba preguntando que la caja oblonga llevaba un cuadro de pintura y dejó a Cornelius loco, porque el narrador protagonista es muy intruso. La tercera, el conflicto 2, para él lo que fue importante fue: se lanzó del barco de emergencia cuando se estaba hundiendo el paquebote y se fue a rescatar el cadáver de su esposa, y se amarró y se terminó suicidándose él mismo. Octava, la evolución del personaje. El personaje va cambiando a lo largo de la historia. 1. Al inicio es una persona melancólica porque había muerto su esposa, y nervioso porque llevaba oculto el cadáver de su esposa en el paquebote. Segundo, en el clímax de la historia sufre una crisis de locura y ansiedad cuando su amigo le pregunta por el contenido de la caja oblonga. Y tercero, finalmente se suicida cuando el barco se hunde y él decide morir junto al cadáver de su esposa. Ahora te voy a explicar mis reflexiones de yo que aprendí. Para entender bien un libro es usar una guía para organizar y comprender mejor, y recién estoy descubriendo esta forma. Segundo, me gustó mucho el cuento porque es entretenido y tiene con horror y locura. Aunque fue un poco difícil, pero lo intenté muchas veces. Y tercero, lo que más me costó es mantener mi concentración y escribir mucho. Pero lo logré. Muchas gracias.